Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, teología propia es lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este año. Hemos estado estudiando que Dios es digno, estudiamos lo que fueron los atributos que dignificaban a Dios. También hicimos una distinción entre lo que eran atributos comunicables, atributos incomunicables. Los atributos comunicables los habíamos visto como aquellos atributos que el ser humano, por poseer la imagen de Dios, puede transmitir. Eh, Puede transmitir en cierta forma, ¿verdad? Porque dijimos que el ser humano, aunque no sea creyente, ¿verdad? Una persona que no conozca de Dios todavía, puede transmitir amor. Y Dios es amor. Dios tiene amor. Entonces, aquellos atributos comunicables son los que el ser humano puede transmitir. Pero también hablamos de atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son los que expresan la esencia de Dios en cierto sentido. Y esos son atributos que el ser humano no puede transmitir, ¿verdad? Porque son la esencia de Dios. Y hablamos también acerca de la santidad como un atributo especial, ¿verdad? Hablamos de que es el único atributo en la Biblia que se dice que es 3 veces, Dios es 3 veces santo. Y también vimos que en cierta forma el ser humano puede llegar a transmitir esa santidad restringida, por decirlo así, porque necesita del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y después comenzamos a hablar de otros atributos incomunicables, como lo fue la seidad, y en eso vimos que la seidad la podemos ver desde 3 puntos de vista, como que Dios es independiente, Dios es autosuficiente, Dios es autoexistente, ¿verdad? Después hablamos acerca de la omnipresencia y Emanuel nos habló de que Dios está en todo lugar y también nos dijo que Dios no es todo. De esa forma dijimos que no creemos en estas cosas de que Dios es todo su creación y demás. Eso también se le conoce como panteísmo también. Y después Adán nos hizo una explicación muy buena de la inmutabilidad de Dios. Nos dijo que el Dios de la gracia es el mismo Dios de la ley y el Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Y hoy comenzaremos a hablar sobre un atributo que es un poco extraño. Yo creo que ninguno de nosotros lo habíamos escuchado hasta ahora, que es la simplicidad de Dios. Y es un atributo muy importante y que muchos, pues a veces, no sé, como que dicen, no, como que Dios es simple, pero Dios es complejo. Dios es un ser incomprensible, pues sí, pero vamos a ver que esa simplicidad no quiere decir lo que la Biblia dice acerca de que Dios es simple. Entonces, esta doctrina, que se conoce como la divina simplicidad, va a ser muy importante porque nos va a explicar cómo son los demás atributos o cómo son algunas otras doctrinas. Entonces, desde ese punto de vista, espero que lo que veamos hoy sea de mucha edificación para que podamos comprender un poco más quién es Dios. Estudiaremos lo que es la doctrina como tal, su significado. Además, también veremos evidencias de la simplicidad de Dios en la Biblia y cómo esto también fue abrazado por la iglesia en el tiempo primitivo. Y por último, las aplicaciones, cómo esta doctrina nos puede ayudar a nosotros. También la importancia teológica de esta doctrina. Entonces, antes de comenzar, quería hacer primero ese pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Y bueno, inclinemos nuestros rostros para orar y poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Hoy nos enfrentamos a una doctrina que poco conocemos, pero sabemos, Señor, que tu escritura es suficiente y que si está en la Biblia, Señor, lo abrazamos y lo creemos y te pedimos que tu Santo Espíritu, quien es realmente nuestro Maestro, pueda hoy llevarnos en la dirección correcta al interpretar esta doctrina, este atributo, Señor, y que no quede solamente en conocimiento humano, Señor, sino que sea para edificación de tu iglesia, Señor, y que hoy podamos ver, Dios, cómo tú puedes transformar nuestras vidas a través del estudio de doctrinas como esta, Señor, que a simple vista parecen complejas, Señor, pero tú tuviste misericordia y te nos has revelado
por medio de tu palabra, Señor, y te agradecemos porque no lo merecíamos, pero hoy estamos aquí, Señor, para poder estudiarlo y gozarnos en ello. Pongo todo este tiempo en tus manos, Señor, úsame para que tu mensaje llegue fuerte y claro, y que sea tu Santo Espíritu el que hoy edifica tu cuerpo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es esto de la simplicidad divina? ¿Verdad? En el ámbito de la teología, la divina simplicidad establece que Dios no posee partes. Esa es la idea general de esta doctrina. Dios no está compuesto de partes. Dios es simple por el simple hecho de que es una sola esencia. La idea general de esta doctrina, de este atributo, ¿verdad?, se puede resumir de la siguiente manera. El ser de Dios es idéntico a los atributos de Dios. Por eso es que hemos estado estudiando todos sus atributos. Y hoy nos enfrentamos ante esta verdad de que el ser de Dios es idéntico a sus atributos. Hemos hablado muchas veces de que Dios no es que posee amor, sino que Dios es amor. Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es justicia, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente esto? Entonces hoy, con la doctrina de la simplicidad, vamos a ver un poco, a la luz de la Escritura, lo que significa. En otras palabras, características tales como omnipresencia, bondad, verdad, eternidad, etcétera, son idénticas a su ser y no cualidades, que es lo que a veces muchos de nosotros caemos en error de pensar que Dios tiene cualidades y esas cualidades son sus atributos. No, Dios es sus atributos y no conforman su ser, sino que son su ser mismo. Entonces, primero, para entender un poco acerca de esta doctrina, vamos a partir de la premisa de que Dios es simple porque no tiene partes. Y este concepto quiero que ahí lo tengan bien guardado porque lo voy a repetir muchas veces. Lo que esto quiere decir es que no posee componentes que conforman su ser, sino que su esencia y existencia son idénticas. Y la otra semana vamos a estudiar un poco más a detalle esto de que su esencia y su existencia son idénticas, pero hoy vayámonos con esto de que son idénticas a su ser. Entonces, ya partimos de la primera premisa de que Dios no tiene partes, pero entonces ahora primero definamos qué no es ser simple. Entonces, se debe aclarar que simple no es lo que conocemos generalmente, ya que a veces tenemos esa idea de que algo simple es como algo sencillo, algo que no tiene complicaciones, y sabemos que Dios no es así, Dios no es un ser sencillo, más bien es complejo. Hay una doctrina que habla de la incomprensibilidad de Dios. El ser humano no puede comprender a Dios en su totalidad, sino que Él, en su misericordia, se ha revelado su palabra, pero lo que hay en la Biblia es lo que conocemos de Dios, pero Dios es infinitamente más grande que eso. Entonces, definitivamente, sencillo no quiere decir simple. Simple no quiere decir sencillo, perdón. Y cuando hablamos de simple, tampoco debemos entender como algo falto de conocimiento. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores serán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Simple no quiere decir que es falto de sabiduría o entendimiento, más bien sabemos que Dios es la sabiduría. Entonces, definitivamente eso tampoco. El concepto real que estamos estudiando es el que la RAE define como el siguiente: constituido por un solo elemento, no compuesto. Los que alguna vez estudiamos química sabemos que existen sustancias simples, compuestas y todo eso, pero básicamente esa es la idea. Dios es un ser en una sola esencia. Y la definición que ustedes encontrarían en internet, primero les dice esto: constituido por un solo elemento, o sea, que no es compuesto. Ahora, si partimos de este hecho, de que Dios es simple porque no está compuesto, entonces tenemos que afirmar que simple es una perfección divina. El ser simple es una perfección divina de Dios. Teniendo esto claro, entonces este concepto negará una cosa y afirmará otra. En este sentido, entonces, negamos su composición, que no tiene partes, y afirmamos que todo lo que hay en Dios es Dios. Entonces, ya tenemos claro que no está compuesto de partes, sabemos que su esencia y existencia son lo mismo, son idénticas, y que hablamos que es simple es en un sentido de que es perfecto. Entonces, si ya afirmamos de que todo lo que hay en Dios es Dios,
Simple no quiere decir simplista. Decimos que Dios es simple, no nos referimos a que no está compuesto de partes, sino de una sola esencia divina y espiritual. Y esto lo veremos en el siguiente pasaje. Acompáñenme a Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, versículo 24. Para entrar un poco en contexto, este es el pasaje donde Jesús entabla una conversación bastante interesante con una mujer samaritana. Jesús le pide beber, ella le dice que más bien cómo iba a sacar el agua del pozo si no tenía, cómo sacarla. Entonces él le dice que si supieras el don de Dios, quien te dice que si te pide beber, tú le darías más bien, ¿verdad? Entonces más bien le estaba ofreciendo salvación. Y en el versículo 24, vamos a leer desde el 23, dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales ahora adoradores busca que le adoren. Y este es el versículo que vamos a estar estudiando. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a este pasaje y jamás pensaríamos en la simplicidad de Dios a simple vista con leer esto. Pero si usted se pone a pensar de lo que hemos estado hablando, esta es una clara evidencia de que Dios es simple, no está compuesto, porque decimos que lo que está compuesto necesita partes, como los seres humanos. Nosotros estamos conformados de cuerpo, alma, espíritu. Dios no, Dios es espiritual, Dios es espíritu. Esto quiere decir que Dios no tiene cuerpo ni partes que lo componen, porque es espíritu. Esto implica que no está limitado por la parte material, que requiere de un espacio y tiempo para existir. Entonces, teniendo esos conceptos claros, entonces ya la doctrina comienza a aclararse un poco. Ya entonces decimos, bueno, sí, tiene razón, Dios es simple porque es un espíritu, no tiene cuerpo. Ahora bien, tenemos estos conceptos claros, ¿verdad? Esencia y existencia. Vamos a ver rápidamente lo que significa. Entonces, sin entrar en mucho detalle, la existencia la podemos definir a partir de un pasaje. Vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 3, versículo 14. De hecho, este pasaje lo vimos muy detalladamente cuando hablamos de la autoexistencia. Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es el momento en el que Dios revela su nombre a Moisés. Y vea qué interesante, dice: yo soy el que soy. Como les dije, sin entrar en mucho detalle de la definición exacta de existencia, ¿verdad? Cuando hablamos de existencia, en este sentido, con este pasaje, lo que estamos hablando es de que Dios es un ente real. Dios es real, no creado, porque es el único ser subsistente en sí mismo. Por esto, entonces decimos, a partir de este pasaje, Dios es real. Yo soy el que soy. La esencia, en el sentido ontológico, y con esta palabra es simplemente el estudio de la naturaleza del ser, significa lo que una cosa es. Entonces, existencia nos pregunta si algo es, y la esencia nos pregunta qué es. Son dos componentes que todo ser necesita para existir, para la redundancia, existir. Excepto Dios, el ser que subsiste por sí mismo, todos los seres constan metafísicamente de esencia y existencia, como sus dos componentes primordiales. Si tenemos esto claro, entonces vamos a afirmar dos cosas más. Dios está excepto de componentes y su esencia y sus atributos son idénticos. ¿Por qué? Porque su esencia nos dice qué es y sus atributos son Dios. Dios no es un ser compuesto, no tiene propiedades, y como les dije, voy a estar repitiendo esto muchas veces.
No tiene propiedades como elementos de la naturaleza. Y esto es, si volvemos al pasaje, Éxodo 3:14, yo soy el que soy, Dios siempre es lo que tiene y tiene lo que es. Hasta ahí van, ¿entiendes? Yo sé que esto es un poco complejo, pero a la luz de la Biblia, esto vamos a ir uniendo partes. Dios es simple, pero nosotros sí vamos a unir partes para poder entender esto. Y esta doctrina es lo más lejos a simple que podamos decir. Pero los atributos de Dios no son parte de su esencia, sino que son Dios mismo. Cada atributo es Dios y Dios es sus atributos. A esto le llamamos divina simplicidad. Dios no está compuesto ni depende de sus atributos para ser Dios. Él no tiene amor, Él es amor. No tiene santidad, es santo. Entonces el amor, la bondad, santidad no son propiedades de Dios, ni partes, sino que son Dios mismo. Cada uno de sus atributos nos muestra las cosas invisibles de Dios y nos ofrece una perspectiva de su esencia, una sola esencia. Hasta ahí vamos entendiendo un poco. Yo sé que esto es complejo, pero esto es lo interesante de estudiar teología propia, porque, no sé, yo no abro mi Biblia y veo Dios es simple, no es algo que podamos llegar a encontrar literalmente en el texto, pero eso es lo que Dios es, porque si nosotros tenemos un entendimiento claro de las Escrituras, entonces empezamos a ahondar en estos conceptos. Y yo sé que tal vez para estos tiempos no sea algo como trascendental, pero yo creo que entendiendo estas cosas, esto nos puede llenar de demasiado gozo saber cómo es Dios, en cierta manera lo que podemos entender, ¿verdad? Con todo esto que he dicho, ¿verdad? Que Dios es sus atributos, es una sola esencia. Hay un ejemplo que me gustó mucho de cómo podemos entender esto, una analogía. Y ustedes saben lo que es una refracción, la refracción de la luz. O sea, el ejemplo más común, tenemos un prisma, vemos la luz refractada en él y vemos diferentes colores, porque la luz se refleja sobre diferentes ángulos, se refracta. Esto es un ejemplo, o de esta manera podemos entender lo que es la simplicidad de Dios, una sola esencia que con la Biblia nos muestra los diferentes atributos, pero son una sola esencia. De esta manera podemos entender que Dios es un ser simple, no compuesto, no tiene cualidades que lo hacen ser Dios, sino que Dios es todos sus atributos. Y entonces, cuando yo vengo a la Biblia y empiezo a estudiar, yo me doy cuenta de estas cosas y mi concepto de Dios cambia completamente, porque esto es lo que es Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos estudiar diligentemente lo que significa. Y ahora usted dice, bueno, yo nunca en realidad, no sé, creo que nunca me había puesto a pensar en esto y yo creo que no es relevante para mi vida, pero vamos a ver, si una persona ahorita está en una condición de incredulidad, ese Dios simple que es amor también, o sea, Dios es amor, también es ira. Y la ira de Dios caerá sobre esa persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Yo veo la Biblia y veo cómo es la ira de Dios y a mí me da temor. Yo no quisiera estar bajo esa condición. Y entonces vemos una parte que tal vez esté reflejándose en nosotros, vemos cómo solamente la ira está, pero tenemos que ir viendo más. Y Dios no solo es amor y es ira, también es misericordia. Y Él extiende su misericordia al pecador y lo invita a que lo acepte como su Señor y Salvador, porque no quiere que esa ira caiga sobre esa persona. Ahora bien, en Dios no hay suma o división de atributos, hay unidad absoluta. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a investigar un poco acerca de esta doctrina, también se le conoce como la doctrina de la unidad. En Dios hay unidad absoluta. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4.
Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces aquí vemos otra evidencia de que Dios no es un ser compuesto de partes, es un solo Dios. Esto se refiere a que Dios es único, no hay nada que se le compare, por tanto es diferente y aparte de nosotros. Además significa que es indivisible. Entonces, volviendo a recontar todo lo que hemos visto, Dios no tiene partes, Dios no es un ser compuesto, Dios es un ser simple, en donde vemos que su simplicidad se basa en que su esencia y existencia son idénticas, ¿verdad? Afirmamos que Dios no tiene, ¿cómo fue que lo dije? No. Afirmamos que todo lo que hay en Dios es Dios, y negamos su composición. También vimos que Dios es un ser espiritual, ser que no está compuesto de parte material. Y vimos con este ejemplo de la refracción de la luz, vimos que Dios en una sola esencia, a través de la Biblia, refracta o refleja sus atributos, ¿verdad? Y entonces venimos y vemos a la Biblia que Dios uno es, ¿verdad? Donde declara unidad absoluta. Entonces, teniendo todo esto en mente, comprender la simplicidad de Dios es muy importante, porque si Él no fuera simple, no sería Dios. Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Nosotros afirmamos ciertas doctrinas, pero todas estas doctrinas también están de cierta manera ligadas a la simplicidad. Entonces vamos a ir a ver cómo estas doctrinas se unen. De hecho, un pastor que consulté hablaba de que la doctrina de la simplicidad es como la gramática doctrinal. Cuando uno estudia algún idioma y va a la gramática, se da cuenta de cómo hacer una oración, cómo compone un verbo, cómo es el sustantivo, dónde va, etcétera, etcétera. La simplicidad, si lo vemos con esta analogía también, nos va a ayudar a entender los demás atributos y nos va a ayudar a entender otras doctrinas. Porque si afirmamos que Dios es simple, vamos a afirmar un montón de otras cosas más que son más claras en la Biblia. No es que la simplicidad no sea clara, sino que son más claras en la Biblia. Y entonces por eso es importante. Ahora, hablamos de la indivisibilidad de Dios. Entonces, veamos lo siguiente. Algo compuesto es divisible. Algo compuesto es divisible. Y si es divisible, es propenso a dejar de ser lo que es en algún momento. Entonces, si le falta una de sus partes, claramente. Si Dios fuera compuesto, o sea, si decimos que Dios no es simple, Dios es compuesto, entonces esto de la divisibilidad de Dios se cae completamente, porque significaría que Dios es divisible, y al ser divisible sería corruptible, y al ser corruptible ya no sería inmortal, sino mortal. Y si Dios fuera compuesto, entonces dejaría de ser Dios en algún momento, porque alguna parte le llega a faltar, pero eso no es así. Y entonces la doctrina de la simplicidad nos dice, no, Dios no está compuesto de partes, Dios es una sola esencia, y por eso es indivisible. Entonces creemos que Dios es indivisible, también afirmamos implícitamente que Dios es simple. Y la independencia, y Esteban nos habló un montón de esto en una de las prédicas de la Seidad. Afirmar que Dios es simple significa que no depende de nada, ni siquiera de sus atributos para ser Dios. Entonces la simplicidad vuelve a apuntarnos a la independencia de Dios. Y si Dios tuviera partes o propiedades, entonces sería mutable. Y Adán nos habló de la inmutabilidad de Dios. Entonces es decir que no podríamos confiar en Él, porque si Él es mutable, entonces no sabríamos si cumpliría sus promesas que están en la Biblia. No sabríamos cuándo sería amoroso, cuándo sería justo o airado, sería un Dios cambiante. Entonces decimos que Dios es inmutable, y al decir que Dios es inmutable, entonces tenemos que decir que es un ser simple, que es una sola esencia que le permite ser inmutable. También que Dios es omnipresente, y Emmanuel nos habló de esto. Entonces, si Dios fuera compuesto, no podría ser omnipresente, sino alguien limitado al tiempo y al espacio, porque si Él fuera compuesto, entonces sus partes tendrían que estar en un solo lugar, y la creación misma podría contenerlo, porque entonces requeriría de un espacio definido para que todas sus partes estén en un solo lugar. Y decimos que eso no es cierto. Dios está en todo lugar. La Biblia es muy clara con la omnipresencia de Dios.
Y entonces, si creemos en la omnipresencia de Dios, también estamos afirmando la simplicidad en el sentido de que es un ser en una sola esencia. Y también de la Trinidad. Si Dios fuera compuesto, no sería un Dios trino, sino un Dios con múltiples personalidades, o bien tres dioses con voluntades divididas o pasionales, luchando una por ser mayor que la otra, y eso no es así. La Trinidad nos afirma de que es un solo Dios, una sola esencia, que se ha manifestado en tres personas diferentes, pero es uno solo. Y entonces, cuando vemos la Trinidad, vemos unidad absoluta. Y entonces, si es unidad absoluta, es una sola esencia. Y si vemos una sola esencia, entonces volvemos a caer en la simplicidad. Y ven cómo en todo lo de la simplicidad empieza a tener sentido. Cómo todo lo de la doctrina comienza a tener sentido, ¿verdad? Porque las otras doctrinas la respaldan. Entonces, ¿cómo esto, cuál fue la concepción cristiana de esto? Entonces, Dios, al ser un ser simple, no es divisible. Esto fue lo que la iglesia primitiva habló. Dios es simple, no compuesto, no está formado a partir de una acumulación de partes ni nada por el estilo. Y en otras palabras, las características de Dios no son partes de Dios que juntas conforman lo que es Dios. No. Porque Dios es simple, sus propiedades son idénticas a sí mismo y por lo tanto no posee bondad, sino que simplemente es bondad. Un ejemplo que ya hemos hablado mucho. Y en el cristianismo la simplicidad divina no niega que los atributos de Dios son distinguibles, son claramente distinguibles. Por lo tanto, no contradecimos tampoco que pasajes que dicen como que Dios es tanto justo como misericordioso. O sea, hay una distinción de los atributos, pero en sí Dios es sus atributos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa a fin de cuentas de que Dios es absolutamente simple? Significa que no es un cuerpo, sino un espíritu, y por lo tanto es su propia esencia. Esto es lo que la iglesia defendió por mucho tiempo. Pero además, porque es espíritu supremo, su esencia se identifica con su propio ser. Es el ser subsistente. Esto, en el orden sustancial, que no se encuentra en ningún género, por lo que no puede ser definido, ni en el orden accidental, o sea que nadie causó a Dios, Dios es su propia causa. Y no adquiere nada que no tenga. O sea, todo lo que Dios es Dios. Esto lo dijimos al principio. Entonces, no es que Dios adquiere cosas y entonces empieza a ser Dios. No, Él no adquiere nada que no tenga. Entonces, todo lo dicho anteriormente excluye además esa hipótesis o doctrinas gnósticas que se hablaron de que Dios entra en composición con otros seres. Otras creencias decían que al adquirir el conocimiento de la salvación, entonces de alguna forma Dios entraba en esa persona y esa persona llegaba a ser Dios, y eso claramente es una herejía, pero esta doctrina de simplicidad entonces nos pone la marca y nos dice no, Dios no es así, Dios es simple y no entra en composición con otros seres. Entre las doctrinas clásicas acerca de Dios es esta, la simplicidad divina. Entonces, los primeros protestantes, como los anglicanos, los presbiterianos, congregacionistas y bautistas, confesaron que Dios no tiene partes, como lo sostuvieron cristianos durante 1 milenio y medio antes de ellos. Sin embargo, y esto era algo que yo decía al principio, en los últimos tiempos esta doctrina se ha como oscurecido, como cada vez para nosotros, los que somos más modernos, puede sonar erróneo o insultante llamar a Dios simple, pero esto no es así. Esto fue una doctrina más bien defendida por mucho tiempo. Y es parte de lo que la cultura nos ha ofrecido a lo largo de todos estos años. El no estudiar a Dios, nos pasamos por alto todas estas cosas. Y creo que definitivamente es demasiado importante el estudio de Dios porque encontramos verdades asombrosas. O sea, yo les voy a confesar, yo en mi vida había hablado de simplicidad, no había estudiado nada de eso. Y cuando lo estudié, primeramente tenía un concepto erróneo de esto, y ya después a través de la palabra pude darme cuenta de que era ignorante. O sea, el entender que Dios es simple me aclara un montón de cosas más. Por eso es muy importante
que estudiemos teología, y no para ser teólogos, porque en realidad todos al fin de cuentas somos teólogos, necesitamos conocimiento de Dios, pero algo que a mí me ha quedado muy marcado es que toda teología es práctica, y no hay ninguna teología que no se pueda aplicar a la vida, porque la palabra de Dios es vida, y si nosotros llegamos y entendemos estas cosas, entonces podemos reflejar un cristianismo genuino y no como otros movimientos pseudocristianos han querido definir el cristianismo. No es así. De hecho, muy interesante, la Confesión Bautista de Londres de 1689 dice lo siguiente: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero. Existe por sí mismo y es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es santo, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todo lo que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta Confesión Bautista de Londres, en realidad lo que quería que viéramos más detalladamente es: su esencia no puede ser comprendida, Él es espíritu purísimo. De hecho hay toda una explicación de esto, de Actus Purus, que habla acerca de esa esencia de Dios, una explicación maravillosa acerca de la simplicidad. Un puritano, Stephen Charnock, destila la siguiente afirmación básica y cito: Dios es el ser más simple, porque lo que es primero en naturaleza, no teniendo nada más allá, de ninguna manera puede considerarse compuesto, porque todo lo que es depende de las partes de las cuales está compuesto, y no es el primer ser. Ahora, Dios es infinitamente simple, no tiene nada en sí mismo que no sea el mismo, y por lo tanto no puede hacer ningún cambio en sí mismo. Él es en su propia esencia y existencia. Maravilloso, ¿verdad? O sea, cómo poder llegar a conclusiones tan grandiosas de Dios con el simple hecho de estudiar un atributo. Y ahora, bueno, ya les he hablado mucho de esto, pero ¿por qué es importante esta doctrina de la simplicidad? Y entonces quiero darles 3 puntos por los que creo que la doctrina es importante. Entonces, tiene una relevancia en la perfección de su unidad divina y en la fe de la Iglesia. Y esto tiene que ver, o está muy ligado con la inmutabilidad. Él es inmutable y no se compone de varios de sus atributos. No es que un día está airado y al otro es amoroso. O sea, no. La doctrina de la simplicidad entonces nos da una revelancia acerca de su unidad perfecta y entonces nos dice: Él no cambia. O sea, Dios es el mismo. Y hay otros seres, voy a hacer un paréntesis, los ángeles son espirituales, pero son seres compuestos. ¿Por qué? Porque, son más simples que las personas, pero no son simples igual que Dios, porque ellos también son mutables. 1/3 de ellos cayó de la presencia del Señor, pero eran seres creados para la gloria de Dios. Cambiaron su condición. Entonces, es relevante para nosotros porque entonces nos da confort en pensar en un Dios que no cambia, y entonces su iglesia descansa en ese pensamiento. Su relevancia en independencia y autoexistencia de Dios. Segundo punto: Dios no está compuesto de partes, por lo tanto nadie lo compuso, y podemos afirmar que Dios es el ente creador y nadie lo creó a Él. Dice Éxodo 3:14, ya lo leímos: yo soy el que soy, y eso quiere decir Él fue, Él es y Él será siempre Dios. Su atributo, el existir. Y un último punto, considero
importante en esta doctrina es que tiene una relevancia en la justicia de las leyes de Dios. Vamos a ver, lo que es bueno, ¿lo es porque Dios quiso que fuera bueno o Dios quiere algo porque ese algo es bueno en sí mismo? Es una pregunta bastante interesante, de hecho no la comprendía a simple vista, pero vemos el relato de la creación y vemos que Dios dijo, y creó Dios y vio que era bueno. Entonces ese bueno era porque Él quiso que fuera bueno o porque Dios quiere algo en el sentido de que ese algo es bueno en sí mismo. Y entonces ninguna de las dos. Dios no inventa el orden moral ni obedece el orden moral. Dios es bueno en sí mismo. Y entonces la doctrina de la simplicidad nos ayuda a entender que cuando Dios dijo que algo era bueno, fue porque emanó de su esencia, que es buena, y de esa creación reflejó en cierta manera lo que era Dios. Yo sé que después vino la caída, el pecado, etc. Pero cuando Dios creó y vio que era bueno, es porque eso que Él creó, de alguna forma, reflejó la naturaleza de Dios, su atributo, su esencia. Y entonces eso nos pone a pensar, entonces, lo que Dios determinó como era bueno, que nosotros podemos entender, es bueno porque salió de su esencia. Y entonces las leyes que conocemos de Dios tienen un sentido en la simplicidad, porque provienen de un Dios que no cambia, no tiene sombra de variación, dice Santiago, y entonces descansamos en que lo que Dios ha determinado que es bueno. Por último, entonces, ¿por qué esta doctrina? Ya definimos lo que es, también vimos lo que no es, y sacamos conclusiones importantes de por qué esto es importante. Pero entonces ahora, ¿cómo aplico la simplicidad de Dios a mi vida? O sea, ¿cómo puedo llegar a decir, bueno, es importante para mí porque esto en mi cristianismo reflejará, no sé? Entonces, comprender la doctrina de la simplicidad nos puede ayudar en nuestro andar cristiano mediante las siguientes aplicaciones. Comprender que Dios no es como nosotros. Eso es lo primero que debemos entender y aplicar en nuestras vidas. Él es simple y no está compuesto por partes, ni aún se compone de sus atributos, sino que sus atributos son Dios y Dios es sus atributos. Esto definitivamente no somos nosotros. Nosotros somos cambiantes, unas veces estamos alegres, unas veces estamos tristes, enojados, etc. Y tenemos cualidades que nos definen, pero las podemos modificar o cambiar en algún momento. Pero Dios no tiene sombra de variación. Y esto marca una brecha entre lo que es el creador y la criatura. Por lo tanto, no podemos condicionar a Dios en nuestras vidas a solo amor o solo misericordia, sino que es justicia, es ira. Y esto se debe transformar en obediencia hacia Él también. O sea, el conocer a Dios y diferenciarlo de nosotros, que somos su criatura, nos pondrá en la posición correcta delante de Él. Entonces, si Dios es bueno, de alguna manera tengo que por la misericordia y el ayudar del Espíritu Santo, tengo que ser bueno. Jesús dijo, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Entonces, la simplicidad divina nos marca la diferencia que somos nosotros contra Dios, pero también nos pone en la posición correcta, y esto va a transformarse en obediencia hacia Él, porque vamos a ver, si Dios no tiene sombra de variación, como dice la Biblia, no cambia y no tiene atributos dominantes uno del otro, es un solo Dios en una sola esencia, entonces así tiene que ser mi obediencia hacia Él. Ok, pero hay gente que tal vez no conoce a Dios, y entonces esto de que Dios no es como nosotros puede parecerle abstracto, pero es una verdad absoluta. Dios no es como nosotros, y no podemos ponernos en el trono de Dios, de nosotros mismos, y decir, no, es que yo tengo mi propio estándar, vivo de acuerdo a mi manera, pero no. Ya sabemos que Dios es un ser completamente distinto a nosotros y es el único que existe por sí mismo. Entonces es el único creador, y si es el único creador, yo debería interesarme por saber qué es lo que quiere el creador de mí, cuál es mi sentido en esta tierra.
si Dios es un ser subsistente en sí mismo, no compuesto, simple en su esencia, debería ponernos el reto a saber quién es Él. Y entonces la persona en condición de incredulidad, que tal vez no pueda comprender esto, Dios hoy quiere llegar a decirle que Él es el ser simple, que quiere llegar a su vida y quiere cambiar su manera de vivir. Hoy está invitando a salvación a toda persona que no lo tiene en su corazón, porque uno de sus atributos es ser ira. Y la ira de Dios, la Biblia la describe como algo realmente de tenerle miedo. Pero, como les dije, Dios es amor y también es misericordia. Y por eso debemos aceptar esta invitación, como algunos de nosotros ya los hemos aceptado. Hoy, si hay incomodidad en su corazón, yo le invito a que de verdad ponga su confianza en el Creador, porque ya vimos que la Biblia nos explicó quién es a través de la simplicidad. Yo puedo descansar en eso. Ahora, la simplicidad de Dios nos enseña qué es adorar y quién es el Dios que adoramos. La adoración santa en una iglesia se pierde cuando se ha perdido el conocimiento santificado de Dios, aquel que viene exclusivamente de las Santas Escrituras. Y en la Biblia podemos ver algunos ejemplos. De hecho, un ejemplo que les iba a hablar era el de Balaam y Balac. Balaam era un falso profeta. La historia está en Números 22 al 24. Después la pueden leer. Pero Balac, que era el rey de Moab, quería maldecir al pueblo de Israel y llama al profeta Balaam para hacerlo, pero más bien Dios le dice que lo bendiga. Y entonces él empieza, la historia nos dice que cambia el sitio de adoración 3 veces, porque él dice, no es posible, yo creo que lo maldiga, este pueblo es de cuidado, pero más bien Dios lo bendice. Y el capítulo de Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Balac creía en un Dios como una persona ordinaria. Cambió el lugar de adoración pensando que eso haría cambiar de parecer a Dios. Pero lo que hizo fue mostrarle su simplicidad. Por ser espíritu purísimo, Dios no cambia de parecer porque no está compuesto de partes o miembros ni pasiones. No hay nada en Dios por desarrollar. Él es pleno en sí mismo y Él es el que siempre ha sido. Y esto a veces nosotros lo cometemos sin darnos cuenta, porque podemos caer en el extremo de pensar que nuestra adoración debe estar compuesta de una canción suave o que mi ofrenda fue mayor, etc. Y esto, si Dios es un Dios simple, nuestra adoración debería ser simple. No debemos esperar el momento perfecto para adorar, debemos vivir un estilo de vida que denote adoración. De hecho, volvamos un momento a Juan capítulo 4, versículo 24. Leímos, Dios es espíritu, y pongan atención a la siguiente parte, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración debe ser simple, en el sentido, ¿cuál es la esencia de la adoración? La Biblia habla que Dios quiere un corazón contrito y humillado. De esa forma debemos buscar a Dios. No debemos pretender que nuestra adoración debe estar compuesta de música, como algunos movimientos cristianos también hacen demasiado énfasis en la oración, y la oración es buena. O sea, no estoy diciendo que no cantemos ni adoremos a Dios con música, sino que si queremos adorar a Dios en verdad, debemos hacerlo de la manera que es bíblica, de la manera en que tener confesión, arrepentimiento. Debemos entender que lo que quiere Dios es nuestro corazón, no nuestros métodos, no es la forma en que nos acercamos a Él, sino dejar que Él se acerque a nosotros. Y entonces la simplicidad nos
dice, si Dios es un ser simple y no compuesto de partes y es una sola esencia, entonces nosotros en cierto sentido debemos adorarlo de una sola esencia y es con un corazón arrepentido. La simplicidad de Dios nos enseña también a que debemos ser íntegros. No podemos trabajar en nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos descuidando nuestra paciencia, dominio propio, mansedumbre, generosidad y todo lo que esto implica. Dios es simple y debemos ser íntegros en nuestro carácter, tener una vida de oración buscando la unidad de su voluntad con Él, y por eso nuestro amor y obediencia y confesión diaria de pecados debe ser diaria. Entonces, 3 aplicaciones a esta doctrina. Número 1, nos enseña, comprender que Dios no es como nosotros, y la segunda, nos enseña a adorar quién es el Dios, la simplicidad nos enseña qué es adorar y quién es el Dios que adoramos. Y número 3, nos enseña que debemos ser íntegros. Como conclusión, podríamos decir entonces que la doctrina de la simplicidad divina es una verdad que podemos encontrar y evidenciamos en las Escrituras y nos describe a Dios en sí mismo. Esta doctrina nos enseña que Dios no es un ser compuesto y podemos confiar en que nadie creó a Dios y por lo tanto es la máxima autoridad y la corte más elevada de nuestras vidas, que fuimos creados por Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1. También podemos decir que esta doctrina fue enseñada por la Iglesia y no es algo moderno, no es algo que se me ocurrió a mí o a Henry enseñar ahora, sino que es algo que ha estado ahí siempre y que más bien debemos poner nuestra mirada en este tipo de cosas para poder comprender un poco más a Dios. Y también decir que Dios es espíritu y no se compone de un cuerpo o miembros, sino que su esencia y existencia son idénticas, lo que la Iglesia también enseñó. Y la simplicidad de Dios nos puede ayudar como cristianos a confiar en su sabiduría y lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Con el ejemplo que les di de por qué Dios había determinado que algo era bueno. Entonces, la doctrina de simplicidad nos ayuda a confiar en un Dios que es sabio y que ha determinado lo que es mejor para nuestras vidas. Así como nuestra adoración también debe estar enfocada en un Dios simple, que no se conmueve o deja llevar por nuestra humanidad o emociones. No manipulo a Dios. Como Dios es simple, no está compuesto, entonces nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar a Dios. Y eso es lo que debemos pensar cuando adoramos a Dios. Y la adoración también debe venir acompañada con conocimiento bíblico, porque de esta manera sé lo que le agrada a Dios también. Entonces, básicamente esto era lo que tenía para enseñarles hoy. Espero que la doctrina haya despertado cierto interés. Yo creo que hay mucho del tema. La otra semana vamos a hablar acerca de la simplicidad de su existencia y después hablaremos de la simplicidad de sus atributos. Es un tema bastante amplio y complejo en cierta forma, pero es algo que nos ayuda definitivamente a entender de alguna forma a Dios y entender otras doctrinas. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en oración para terminar. Amado Dios, te agradecemos por este maravilloso tiempo en el que podemos estudiar uno de tus atributos, Señor. Te agradecemos porque la Escritura, Señor, es clara en definirte a ti, Señor, lo que has provisto para que nosotros entendamos, Señor. Gracias porque este maravilloso libro nos ha dado esperanza de que Dios no es un Dios lejano, de que no eres inaccesible, de que más bien Dios, tu misericordia se ha extendido por todos estos años para darte a revelar a tus hijos, Señor. Te agradecemos porque a pesar de que vivimos en una generación que está olvidando a Dios, Señor, tú has tenido misericordia y nos has puesto hoy acá para poder conocerte cada vez más. Señor, los que somos tus hijos te agradecemos, Señor,
porque has tenido misericordia, Señor, y nos has ayudado a llegar a estudiar estos temas que simplemente se transforman en adoración, Señor. Y también te pido, Dios, si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que no ha puesto su mirada en el Dios simple, yo te pido, Señor, que esta enseñanza haya despertado el interés, que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de esa persona, lo atraiga hacia ti, Señor, y pueda arrepentirse de sus pecados. Señor, que ponga su mirada en ti, el único Dios que existe por sí mismo, en el cual puede tener confianza y que ha determinado lo que es mejor para él. Y que hoy tú, Señor, ayudes a aquella persona que está batallando en sus fuerzas y que no ha entregado su vida, para que pueda ver a Dios, a todos sus atributos por medio de la Escritura, Señor, y se pueda gozar el cielo, Dios, de alguien que se arrepiente, Señor. Gracias, porque me has permitido a mí, Señor, poder dar tu enseñanza, y te agradezco por el privilegio que es estar acá en tu casa, adorándote, Señor, y te pido por este grupo, Señor, para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros, siga enseñándonos, redarguiéndonos, enseñándonos, porque sabemos que tu palabra es inspirada de ti mismo y confiamos definitivamente en ti, Señor. Gracias por un día más, te pido por el resto de la tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.